De lo que se trata esta mesa es de conocer un poco y de visibilizar el trabajo de las compañeras, de algunas de las compañeras que están aquí en el festival. Entonces os presento desde vuestra izquierda para acá, Carmen Menéndez. Os cuento más o menos, es montadora y directora de vídeo, ha trabajado como periodista en diferentes medios de comunicación. Su último trabajo como montadora, Falsos Recuerdos, fue seleccionado para el Short Film Corner del Festival de Cannes, y en alcances está en concurso con el cortometraje documental No Jungle, que es su primer trabajo como directora, ¿no? Sí, documental. Vale. El corto ha sido seleccionado en distintos festivales nacionales e internacionales, y mañana es el primer paso, ¿vale? Carmen Bellas, que a mí me fascina un poco tu historia, como una licenciada de medicina termina contando historias, pero imagino que en algún momento de tu vida decidiste que querías contar historias y te formas para ello en distintas universidades, en la ECAM, etcétera, ¿vale? Y ha tocado un poquito todos los palos: realizadora de videoclip, de vídeos institucionales, ayudante y jefa de producción, script, formadora, etcétera. Una vez fuimos salvajes, que es la película que está aquí en sección oficial. La rueda la dirige para el colectivo de arquitectos Basurama, sobre el barrio madrileño de San Cristóbal de los Ángeles, ¿vale? Y además todo esto lo estás empezando a simultanear un poco con cosas que estás haciendo en teatro, me parece, ¿no? En el momento de la proyección de esto sí que ayudé, pues produje. Y cerramos con Bárbara Mateos, que ha realizado y producido 4 cortometrajes: Presente Perfecto en 35 milímetros, Cuerpo y Alma, Sin Título y El Cliente. Licenciada en Bellas Artes y con un máster en la ECAM, trabaja desde hace 12 años en televisión española y ha formado parte del proyecto Alienta con el colectivo artístico Indomestic, auspiciado por el Parlamento Europeo. Y al Alcances y a la sección oficial llega con su primer largo documental, que es Adventum, mientras trabajas en paralelo, ¿no?, en un webdoc, ¿sí?, ¿no?, que es Tócala otra vez, Tony. Entonces, si podemos utilizar el proyector ya, vamos a ver sus trailers. ¿Podemos usarlo ya o no? Un cable azul. Y el cable azul, y aquí todos los vemos. والله العظيم انا مش نصيحه روحوا. يعني اذا ما راح شو بده يساووا؟ ما راح هيحجزوكم. شو يحجزون؟ بيحجزونا هم؟ ما بيطلع فيديو. ما بيحجزونا. السجن احسن من ما بيطلع فيديو. لا الجنجل لازم تعملوا انتوا كمان مكانكم، ده مكان مش مكان الا الاكرام. كله زباله الوسط. ماشي؟ مرض. لا تقدروا تنظفوا. طيب تقدروا تعملوا عم يصير في مشاكل. مدرسه هوني، في مطعم هوني، في على تقدروا تتجوزوا هوني. استنى اعمل احسن من ده، لكن ده ما عندكمش اختيار دلوقتي. انا بديكم المعلومه زي اخوه. ماشي؟ تفضلوا. مو جنجل غابه. روح احكي على الرمزه. يلا تفضلوا تفضلوا. الغابه امام جول فيري، عارفين؟ مرض هني. s'il vous plaît vous voulez مزبله. s'écarter du dispositif. لكن ده هو المكان علشان D'autre côté. No vale para nada el Madrid. Si le ganemos. Loreto ganemos. 3-1. Loreto ganemos. No, nosotros que yo veo en equipo. Ganamos. Ganamos. Desmano. Se improvisa. Mira, no le ganas tú a Madrid ni tú. Pero no, mi equipo. Mi equipo, pero que hay uno jugado. Pero será el Madrid de Pagano. No, el Madrid Sur. El Sur. Sí, pero eso no es de Valdebeba. Mira Ardilla. Pero eso no es de Valdebeba. No la coges, no la coges. Ni en tu sueño la coges. De pequeña me juntaba con la pandilla y nos pasábamos horas jugando o dando vueltas sin hacer nada. A veces lo echo de menos, sobre todo en verano. José, ¿usted qué quería ser de mayor? Futbolista. Antes todos los niños queríamos ser futbolistas y jugábamos en la calle. Ahora quieren ser Cristiano Ronaldo y se cortan el pelo como él.
Todos me dicen que Raúl, el del Madrid, es de San Cristóbal. ¿Usted le conocía? ¿Qué le voy a conocer si no paraba por aquí? ¿Pero no era de aquí? Sí, bueno, de cerca. Pero dicen que le ponían morado a collejas en el cole. A 2 manos le debían caer. No le querían mucho antes de ser famoso. Y ahora mira, que todos se quejan porque no vuelva por aquí. No te digo... Vamos que ir à festa ou não? Festa onde? Em cima, a Carapeto. Isto é um sítio de nada de que há? A gente aqui conhecemos todos, aqui 100 km é a volta. E em Lisboa, no mesmo andar, não se conhecem uns aos outros. Eu cheguei a ganhar aqui quase 300 pontos. O que ser enfraquecer, cada vez menos pessoal, pois já não valia a pena. Bij met schriften. Je legt wel een hele duidelijke lijn tussen wat echt belangrijk is en wat iets minder belangrijk is. Klopt. Ja, dat klopt. Desenho de uma maçã é que se calhar não sei fazer. É pequeno o desenho. Isto é... Estos son los 3 trailers de los 3 trabajos de las compañeras que tenemos aquí. Vamos a escucharlas un poco y sería muy interesante establecer un diálogo con vosotras y vosotros. Yo se los venía diciendo hace un momento a las 3 que me daba la sensación de que eran en cierta medida 3 relatos de periferia y me gustaría saber, para abrir un poco el fuego, cómo llegáis y por qué llegáis a estos relatos. Este micro, si os lo vais pasando según vayáis hablando, ¿vale? Porque es el micro de la cámara. Vale, entonces, a ver si hay manera de, en la medida de lo posible, ¿vale? Y si no, hasta donde llegue, no te preocupes. Hasta donde llegue. Sí, siéntate. Venga, ya, ¿dónde llamo? ¿Empiezo yo? Sí, pero si necesitan unos micros. Vale. Ah, los dos. Entonces explico cómo llegué a grabar esto. Vale, pues yo soy periodista, o sea, trabajé en medios escritos también antes y después de un parón mi compañero me dijo que estaba haciendo cosas de inmigración y que quería ir a Calais, que es el sitio de Francia donde van a cruzar, ahora menos, aunque se haya destruido el campo, sigue habiendo gente allí. Los refugiados, inmigrantes. Ya de hecho antes de la crisis había muchos líos allí con los arcos y historias. Y entonces yo iba a hacer las entrevistas para las fotos de Andrés, pero como me gusta en estas dos partes, me gusta también grabar, llevaba la cámara, pero no tenía ninguna intención, me repateaba bastante la idea de coger y llegar y hacer unas imágenes panorámicas y luego ponerle una pegada detrás de otra y decir, esto es Calais. No, eso no me interesa nada. Entonces, de la que estaba haciendo las entrevistas, estaba dentro de una tienda de campaña, además ese día justo no había ido ningún periodista porque llovía a chuzos. Normalmente estaban hartos de atender a periodistas y de responder a las mismas preguntas. Y entonces, cuando estaba con Hamza, uno que luego se hizo amigo, entrevistándole, empecé a oír un lío, iba a decir pifostio, pero pifostio no sé si es asturiano, no, se entiende. Tremendo ahí fuera y los estaba escuchando en plan que sí, vamos, estaban hartísimos de la lluvia porque te mojas, te secas y volvió a llover. Y entonces estaban a la vez
o sea, estaban muy cabreados y luego por otra parte muertos de risa. Y además los estaba escuchando hablar de David Cameron, les oía ahí como palabras en plan, David Cameron, no sé qué, y me hizo mucha gracia ese contraste con la imagen Benetton, con todo el respeto del mundo hacia los medios de comunicación que compensan la barbaridad que hacen otros como el Daily Mail y estos sensacionalistas al hablar de refugiados como ratas. Creo que hay un riesgo por parte de los medios favorables o sea, que militan en el tema de los refugiados, que es plantearlos como sí, como cosas de dos dimensiones que siempre están felices o que tienen un gran corazón, que se merecen, o sea, como que hacen las cosas de una manera tan esforzada que, mira, se merecen estar en Europa, o se dice también que son, mira, este tío es médico, nos puede venir bien, o cosas así. Yo, por ejemplo, no entré en absoluto en hacerles una entrevista de trabajo, digamos, a decirle qué hacías allí, pues, porque encima además uno era ingeniero de telecomunicaciones, el otro era no sé qué. No quise hacer eso para nada, porque yo no estaba vendiendo a gente. Entonces, y de hecho, perdón, me estoy alargando un poco. De hecho, fue como muy paradójico porque habiendo puesto esa intención durante toda la grabación, la última parte, que es una... Bueno, no os estoy destripando el corto, no vayáis a verlo mañana. Esa última parte, que es como una carga policial muy gorda, que no nos lo esperábamos y nos metimos ahí a saco, hay un momento en el que se ponen los policías a echar gas a la gente y hay uno de los refugiados que tiene una crisis y fue un momento súper ridículo de no asustar tanto porque el tío que se estaba ahogando al final lo tuvo, o sea, los policías se pusieron blancos y lo tuvo que asistir un refugiado que era médico. Entonces me fui un poco de la esta. Sí, eso, yo empecé por encontrar a las personas porque yo no quería grabar a cualquiera y yo quería ese rollo y esa mala leche junto con el humor, que además está relacionado con lo que decía María Cañas antes de lo del me río por no llorar y el decir que si estás cantando cuando estás fastidiado todavía hay esperanza y todavía peleas, es lo que me enganchó a contar eso. Pues en mi caso, yo estudié antes, hice otra carrera, otra formación y siempre me gustó el cine. Estudié cine y cuando acabé de estudiar en la escuela me incliné por trabajos más técnicos en realidad y como no encontraba mucho trabajo en España, pues me crucé el charco y me fui a vivir a México. Y estando en México viviendo, me llamaron de Madrid, de un colectivo de arquitectos que estaban trabajando en un barrio de la periferia de Madrid, que querían hacer un audiovisual sobre ese barrio y que igual una persona como yo, que era ajena a ese espacio, a esa gente y a ese contexto, podía dar un tipo de mirada nueva hacia lo que se estaba generando como material audiovisual allí, tanto desde las televisiones, etcétera, como el propio material audiovisual que ellos generaban desde las asociaciones. Y entonces nada, pues sin tener mucha idea de documental ni tener mucha idea de qué quería contar, pues hice la maleta, dejé mi trabajo, me fui a vivir al barrio de San Cristóbal y me pasé 4 meses allí viviendo, 2 sin rodar y 2 rodando a tiempos intermitentes, hasta que acabé con una cantidad ingente de material que no tenía ni orden ni razón de ser. Y me planté en la casa de mi pobre montadora y guionista que está ahí sentada y durante 6 meses su pareja que está detrás nos hizo la comida y intentamos darle una forma a este material que al final pues nada, acabó revirtiendo y convirtiéndose en una especie de diálogo sobre el proceso de creación de la película que convive en paralelo con la creación del propio material audiovisual que lo conforma, ¿no? Y ese es el origen de la peli. Y sí, hoy a las 10, si queréis, podéis pasar a verlo. Este lo vas a necesitar también. Sí. Voy a quitar esto que peligra. Vale. Ahora no. Bueno, pues Adventum se rodó en Portugal y, en fin, venía sobre todo de ficción. Y en esta ocasión quería contar, bueno, siempre quiero contar historias, entonces estaba buscando el próximo proyecto
estaba como en dudas de varios proyectos, pero el de Portugal me sedució por unas fotografías de una amiga mía que me enseñó de retratos de la gente que vivía en este pueblo perdido en las montañas de Portugal. Y bueno, pues un poco la búsqueda me hizo llegar allí, las personas que vi me conquistaron y empecé durante 2 años a desarrollar la historia. A la vez que las iba conociendo, iba armando, digamos, el discurso del documental. Y, en fin, es un paseo por esta... es viajar a Portugal. Es un paseo en este lugar y vas conociendo a las personas, te involucras con ellos y sobre todo conocer a un país de al lado que lo tenemos bastante olvidado, y mi intención era sobre todo descubrir esa gente, que era lo que quería que me contaran en relación con este lugar, que a mí me parecía muy magnético. Y bueno, mañana a las 10, aquí un poco voy a hablar de mi libro, mañana a las 10 lo presentamos y bueno, espero que si lo veis y os gusta, pues genial, me contáis vuestra opinión y fantástico. Y siguiendo con el tema de la periferia, vuelvo a... sí, ¿vale? Que era lo que hablábamos también antes, ¿no? En el caso de Carmen Bella es un encargo, por decirlo de alguna manera, pero vosotras dos, y yo no sé si tú ahí también te ubicas, de lo que implica también trabajar desde la periferia en esto que está aquí. O sea, que son cómo armamos proyectos, ¿hay suficiente apoyo? ¿No lo hay? No. No lo hay, pero creo que no hay respuesta más clara. No hay apoyo al cine de la periferia suficiente, no. Y se acabó ya. Es que jolín, ¿tú tuviste ayuda? No, pero porque yo además soy malísima, yo como mujer. Mira, es que os lo voy a decir así, creo que es una actitud que me tengo que quitar de encima y que me está viniendo muy bien ahora que estoy haciendo cosas relacionadas con feminismo, estudiando feminismo y cosas de esas, el ser tan apocada y tan de decir, no, es que esto en realidad ¿quién lo va a financiar? Y no, ¿cómo yo voy a dar difusión a una cosa así? Y a lo mejor en la teoría sí que me lo planteo en plan, mira, pues esto sería bueno hacer esto y esto, pero luego a la hora de hacerlo es algo que tengo en la cabeza atrás, como acumulado de una manera, como que tengo que entrar en discusión conmigo misma, de ponerme en perspectiva y decir, pelea por ello. Y sí, por eso entiendo que es difícil, pero ya lo decimos siempre, el encontrar cosas de las instituciones. Y como dato extra que yo creo que a lo mejor está menos comentado, creo que muchas mujeres de mi entorno, no solo yo, a la hora de exponer el trabajo, luego hay referentes y pioneras ahí increíbles y modelos, pero sí que hay un poco de educación que nos viene desde pequeñas, de no haga ruido, o que de repente te sale un estallido de ruido, pero luego es como, oh, ¿qué acabo de hacer? Y cosas así. Así que no es fácil y hay que luchar con una misma también. Bueno, y a ver, mi opinión, bajo mi experiencia, tuve la suerte de los primeros cortometrajes de tener financiación y la verdad que pues fue genial porque apoyaron con 10.000, 15.000 euros los cortometrajes. Y en el segundo proyecto, que ya es un largometraje, hice el mismo proceso, buscar la financiación durante 2 años, estuve en foros, me fui a festivales y bueno, como lo entiendo como una profesión, pues me dediqué a ello durante 2 años, a esta búsqueda. Coincidió que cuando me dieron las ayudas estábamos en una época, digamos, buena, que era antes de la crisis, y tuve esa suerte, y justo me pilló cuando ya hubo una crisis increíble y ya no daban prácticamente nada de financiación. Entonces, bueno, pues empezó el plan B, que era como, bueno, ya está desarrollada la historia, ya tengo que meterme porque abandonar de momento por los principios son difíciles y seguir en ello. Entonces, pues nos lanzamos a hacerlo y lo hemos sacado adelante. Ha habido ayudas de otro medio, de otra manera, no de las, digamos, instituciones, pero sí que el mundo del cine es muy solidario, me imagino que es porque también está un poco marginal o no tan apoyado como otras profesiones. Y eso, entonces tuve apoyo de muchas personas. Entonces
era ya una responsabilidad hacia esa gente que apoyó el hecho de terminarlo. Y feliz, porque cuando empiezas algo y lo terminas, pues da mucho placer. Así que bueno, es difícil, pero no hay que abandonarlo. Pero tú acabas de hacer una reflexión, el mundo del cine, entiendo que te refieres al cine documental, ¿no? Mi opinión en general es que el cine sí que está mucho más marginal que otro. Bueno, en general la cultura aquí en España creo que no tiene el suficiente apoyo como en otros países. O sea, miramos a Francia y ya copiando su modelo, que es bastante bueno, funcionaría mucho mejor, o en otros lugares, ¿no? Europeos. Y entonces en Madrid, porque soy de Madrid, aun siendo la capital, hay mucha gente, somos muchos, hay muchas historias y muy poco apoyo. Entonces es muy complejo. Entonces, incluso saliendo fuera, siendo un primer proyecto, aunque haya hecho cortometrajes, todavía es mucho más difícil. Y bueno, ya por poner la etiqueta de mujer, pues no lo sé. También puede ser que me afecte en ese sentido, porque la verdad que la mayoría de los festivales donde me movía o en los foros de coproducción eran casi todo hombres y de una edad mucho más adulta. O sea, en torno, no sé, 15 años, 20 más. ¿Y tú también has sentido esa etiqueta de alguna manera o no? Pues no sé, a mí es que el debate me parece complejo, no obstante, o sea, no sé si lo podría... Es tan sencillo como pensar en la gente que ha trabajado con esta idea de merece la pena contar mi historia, por lo tanto voy a, igual que yo, apoyarme en los amigos que tengo y en su generosidad y en su también vocación y su búsqueda de definirse en este contexto. Pero luego, ¿qué pasa cuando pasa ese primer apoyo y llega pues el paso de la primera a la segunda película o de la segunda a la tercera? ¿Qué pasa cuando esto se tiene o se tendría que convertir en algo que te diese un trabajo? O sea, que tu trabajo fuese reconocido de manera monetaria y de manera, pues con tu seguridad social y todas estas historias. Entonces, yo creo que hay algo maravilloso en la capacidad que tenemos ahora mismo de generar audiovisual de una manera, digamos, democrática, que es esa palabra que se le pone mucho, pero también es un engaño muy grande para mucha gente, que tenemos que tener a veces a muchos amigos pringados. Y yo pues intento ser honesta y devolverlo con favores y toda esta historia, pero no puedo evitar a veces pensar que tengo 34 años y si voy a poder hacer esto dentro de 10 años más. ¿Y en tu proyecto fue todo con ayudas de amigos? No, mi proyecto fue una rara avis, que es lo que no le pasa nunca jamás en la vida, y tú dices, tío, qué fuerte te ha pasado a ti. Porque a mí me llamaron y ya tenían una financiación concedida y querían un audiovisual y además tuvieron la generosidad absoluta de decirme, toma esta carta blanca, haz lo que quieras con ella. Con su parte buena y su parte mala, porque luego también tenía una parte así más complicada, que es que al no tener una guía en ese lugar, ni saber muy bien qué vas a buscar, te lanzas ahí a los lobos. Y luego también está el hecho que cuando uno viene formado de ficción o viene formado en escuelas, digamos que como quieres hacer la película y lo que te importa es que ese material que va a quedar para el futuro sea lo más representativo tuyo, que hable lo mejor posible de ti y tal cual, claro, lo trabajas y lo estiras hasta un momento que alcanza un valor maravilloso, pero si nos ponemos a hablar económicamente, la gente que trabaja pasa de tener algo a no tener nada. En mi caso mereció muchísimo la pena. Que si me voy a meter en la misma empresa, probablemente sí, pero metiéndome solo yo. Arrastrando a nadie más. Os vamos a arrastrar a vosotras. Yo tengo una pregunta porque me llamó mucho la atención cuando vi el trailer del documental para Carmen Bella. Una conversación imaginada, ¿por qué? ¿Por qué no es una conversación real? ¿Por qué andaste por ese camino? Bueno, en la película se desvela. Si quieres lo cuento aquí. En el momento en el que tuve que hilar las imágenes y convertirlo en una historia, estaba ahí como enfrascada en esto no habla de nada, esto no habla de nada y dura muchísimo, no habla de nada. Y entonces, pues tanto mi editora como mis amigos, como quien al final escribió el diálogo, me dijo que estaba muy confundida, que esa película no iba sobre el barrio, sino que iba sobre el proceso que yo había sufrido
tanto en la creación del material audiovisual como de la conformación de la película. Sucedió que había una persona en ese barrio que fue la primera con la que yo tuve una especie de relación más personal, que era pues el típico borrachín de banco, que representaba lo que para mí, en mi cabeza arcaica, era un barrio, ¿no? Este sitio donde la vecina de abajo te lleva las bolsas y te conoce nombre y apellidos y te cuida a los niños y tal cual. Pero los barrios de las periferias de las grandes ciudades ya no tienen esa imagen en realidad. Entonces, cuando yo quise grabar este personaje desapareció, no lo encontré durante unos días y falleció. Entonces el juego de la película es una conversación que utiliza todos esos diálogos, unos inventados, otros no, en el que yo genero, gracias a la construcción de las voces que escribimos y toda la historia, a un personaje que engloba ese prejuicio, ese chiste fácil, esas reflexiones que no sabemos en realidad las respuestas y que nos ayuda a darle cada vez más capas de lectura a la película. Por eso es imaginada y por eso es una conversación. Espero haber respondido. Si nadie quiere preguntar, sigo preguntando. Si no, Sara aquí se enrolla. Es que tengo una para cada una. A ver, me ha llamado mucho la atención la historia de Portugal, cuando has dicho que has tardado 5 años grabando un documental. Yo hago documentales y el máximo tiempo que he estado es 1 año. Y para mí ya ha sido un suplicio, porque lo que empieza siendo una pasión y un amor incondicional hacia una historia acaba convirtiéndose en odio. Al final ya, necesito acabar con esto, necesito cerrarlo, porque ya es que está absorbiéndome energía. 5 años, no sé, cómo lleva 5 años de materia. Maravilloso. O sea, 5 años de estar involucrado en un mismo proyecto, llegas a un nivel de profundidad que para mí es importantísimo para los proyectos. Y creo que se nota cuando hay un proyecto que le dedicas mucho tiempo, el hecho de que se nota esas diferentes capas de lectura. Si no, para mí sería más un reportaje, o sea, no tiene por qué. En mi caso también fueron muchos 5 años y más 2 de financiación, 7 fueron. Pero en realidad también tuve la peculiaridad de que siendo en Portugal, yo no soy de allí, no hablo portugués, no me conocen de nada, tengo que llegar a esa gente, que me conozcan. Al ser un documental que no es ficción, tengo que aprender de ellos, aparte del idioma, de comunicarme. Luego había otros 2 que hablaban holandés y alemán, entonces tenía que utilizar maneras para seducir, que al final lo que hace un director es eso, para que te abran sus puertas, para que lo que te cuenten, que te cuentan mucho, sea un poco lo que tú estás buscando. Y que no se note que estás ahí solamente por el interés, porque realmente cuando haces documental, en mi caso, no es interés lucrativo, sino que es un querer conocer para yo aprender de ellos también. Entonces para mí fue 7 años también, porque yo vivía en Madrid y aprovechaba muchos tiempos que yo tenía de vacaciones para ir allí. Entonces no podía estar, a lo mejor si hubiera estado viviendo allí hubiera tardado mucho menos, seguro. Y bueno, la verdad que tuve mis momentos de odio, de lo dejo ya, cuando ves que no puedes pues ir o financiarlo, pero siempre aparece o sea, se cierra una puerta y abre una ventana, es que siempre, o sea, es seguir ahí, pico y pala, pico y pala. Y al final pues lo sacas. Así, como María, el cine de guerrilla un poco. No, te la guardo. La pregunta también a hacer, como en realidad son historias sobre colectivos, gente así un poco ajenas a vosotros, ¿no? Que os habéis metido ahí, que os habéis como luego a la hora de acabar el documental, ¿cómo habéis devuelto eso a la gente de allí, ¿no? ¿Cómo lo habéis enseñado, cómo lo han acogido? La imagen que habéis dado vosotros de ellos, de esa colectividad, no sé si habéis tenido la oportunidad de enseñarlo. Sí, yo la primera, en mi caso, era un compromiso que las primeras personas que vieran el documental eran ellos, porque necesitaba esa aprobación. O sea, era para mí, más, era como este lugar que es, digamos, entre las montañas, que apenas no tienen acceso a nada de cultura. Fue un acontecimiento histórico, porque era como, viene la española a presentar que la está grabando. Entonces, de repente, todo lo que, digamos, esto es una montaña y la gente vivía como en kilómetros de diferencia, entonces se reunieron todos en un bar, que es el bar que aparece en el documental,
Y ahí se juntaron, hicieron una fiesta, entonces para mí eso ya fue como el regalo, para mí ya pues, fenomenal, o sea, y además les gustó, querían más, porque al final pues no sale muchas de las cosas que a ellos les gustaría que salieran, ¿no? Pues la fiesta hay poco de lo que grabamos, pero grabamos muchas horas. Entonces después de tener esa aprobación dije, bueno, venga, pues ya vamos a empezar a moverlo, porque si no corresponde un poco con la realidad es como, pues no lo hemos hecho bien. O sea que yo sí que... Yo no lo he proyectado en San Cristóbal, o sea, no he puesto una pantalla de proyección en el barrio. Sí lo he proyectado en Madrid con entrada libre y toda la historia, y sí que bastantes de gente que sale lo ha visto. Sobre este debate muy interesante que está abriendo ella, yo me lo he planteado un montón, esta idea de estoy haciendo un documental para ellos, estoy haciendo un documental para mí, estoy haciendo un documental porque necesito hacer algo, lo que estoy haciendo les representa, en realidad son personajes y en realidad son más bien imágenes, no son ellos mismos. O sea, ese debate todavía no tengo respuestas para él, pero me lo planteo todos los días porque me parece que es importante hacérselo, ¿no? Yo os puedo hablar solamente sobre mi película porque no he visto las vuestras. Lo que sé es que mi película no es San Cristóbal, los que salen allí no son ellos, sino que son símbolos, y lo que intenta capturar la película es un espacio común que todos tenemos, que es ese momento de la infancia en el que uno juega en la calle hasta que cae el sol y la educación se convierte en una educación grupal, ¿no? Se convierte en los juegos, digamos, ¿no? Lo que suele suceder cuando tú vampirizas a alguien, le robas el alma porque le pones una cámara delante, es que es muy difícil ser fiel a su esencia porque jamás se va a sentir reconocido ante ella, a no ser que sea algo más anecdótico, yo creo. Y sí, ese debate me lo hago y creo que es importantísimo hacérselo, sin embargo no creo que sea la cuestión. Yo no me preocupa ese debate. A mí me parece muy importante. No, pero no quiero decir, o sea, por supuesto, la representación que yo haga de esa gente va a ser luego vista por otras personas y tal, pero me planteo ser honesta, ser lo más honesta posible. De hecho, a lo mejor quizá le doy como muchísimas vueltas durante el tiempo del montaje, pero como que tengo muy presente que... A ver, no es contradecir a lo tuyo, sino como decir, bueno, ¿cómo me lo gestiono yo? Darme cuenta de mi limitación, que no es dolorosa en absoluto, de que lo que yo voy a enseñar es mi visión sobre las cosas y que va a estar siempre con el filtro de mis ojos, de mi experiencia, de todo eso. Entonces lo soluciono, o sea, lo gestiono siendo honesta. Y luego con respecto a lo de... o intentando ser honesta, yo creo. Y luego con lo de enseñárselo a ellos, por mi parte es muy difícil porque después de me sale la palabra en inglés, el desalojo de aquel campamento, se fueron unos a Inglaterra, otros se fueron a Alemania, otros quedaron en Francia, fue como una dispersión. Pero me llamó la atención que, aun manteniendo después yo el contacto con la gran mayoría, sobre todo no es que haya como unos protagonistas, quería que fuese una cosa grupal para no tener ese personaje de el héroe, sino que fuese como colectivo. Pero me llamó la atención que eso, con los que mantuve más el contacto, que aparecen más, no lo quisieron ver. Durante el tiempo de las grabaciones sí que, pues cuando se iba el sol, yo me iba y volvía al día siguiente y era como, ay, nada, pasa, no sé qué, y se ponían a ver las cosas en la cámara, pero después ellos llevan, o sea, como desde el principio sabían que el corto estaba terminado, pero no lo quieren ver porque cuando yo lo terminé de montar, ellos ya estaban con una vida un poco más estabilizada, y verse en aquella situación, yo creo que igual yo tampoco querría verlo, a lo mejor cuando pasen unos años. Y lo que sí les gustó y mantuvieron en sus móviles y tal fue la parte de los vídeos de la carga policial, que además luego esa pieza salió en el Guardian porque uno de los refugiados consiguió denunciar a un policía por algo que hacía
a través de lo que sale, o lo gestionó su hermano, que es abogado en Inglaterra, no sé qué. Entonces, al ver eso, que podía tener un efecto para ellos positivo, pues era como, te pillamos. Pero lo demás no. ¿Tu pregunta olvidada? Yo creo que la pregunta anterior que se ha hecho a las tres directoras encierra en realidad una pregunta mucho más profunda, creo yo, que es enfrentar la ficción del cine a la verdad del documental. Y nadie, creo ya en este momento, se cree la verdad de ningún documental. Desde el momento en el que interviene un montaje, unos ojos y un montaje, se acabó la verdad. Lo que hay es la visión de una persona exclusivamente, que puede ser maniquea, que puede ser perversa. No es la verdad. En consecuencia, yo creo que lo que aquí es que desmontar esa dicotomía absurda que se mantiene desde hace muchos años de documental frente a ficción, creo yo. Y creo que debajo de la pregunta de la persona que coordina la mesa está este tema que todavía los teóricos no han resuelto de manera unánime. Yo estoy totalmente de acuerdo, me parece genial. Es cine, o sea, no es ficción, no es documental, es cine. Lo único que la mirada que tú le das, que toda persona que se ponga detrás de una cámara le da, o director, le da, digamos, su visión, ¿no? Porque estás contando, igual que si escribes un poema o si pintas un cuadro, es tu visión. O sea, es cine, y me encanta que digas eso porque la etiqueta de documental también es verdad que cierra puertas en muchos aspectos. Y para mí, en mi opinión, lo importante es que lo vea el máximo de gente. Por lo menos, en mi caso, ojalá que llegara hasta, no sé, o sea, a cualquier lugar, porque al final es llevar pues mi visión de este lugar, de esta gente que he querido contar sobre un tema específico, ¿no? Entonces, bueno, pues si lo puede ver más sitios, pues por mí, fenómeno. Así que, y lo complejo que también que es que se lleve, sobre todo a estos lugares, a mí lo que más me emocionó fue que al ser un sitio muy pequeño y que no tengan acceso a nada, porque al final es un lugar bastante incomunicado, el hecho de tener un acontecimiento, de un acto, de una película o de un concierto, una exposición, o sea, para mí es como esa finalidad que no me di cuenta hasta que lo vi. O sea, porque al final yo estaba pensando que no quiero estrenar en el Superfestival. Y cuando hice ese estreno me encantó y ojalá, y estoy intentando promover por la zona de los alrededores pequeñas exhibiciones, ¿no? Volver un poco al modelo de antes. Y es muy complejo mover eso. O sea, mucho más que hacer una inscripción en un festival, lo mandas. No, ponte a hablar con el alcalde de allí, que concentra a la gente, es todo problemas en otro idioma, bueno, en fin, es complicado. Pero para mí sería un sueño poder llegar a estos lugares y que se vean ellos, desde mi punto de vista, pero al final pues son sus culturas, su manera de hablar. Por lo menos en el documental he intentado que sea una mirada muy observacional, no intervengo tanto como en otros documentales o películas que se hagan, cine. Y bueno, pues entonces para mí sí que es interesante que saber su opinión, ¿no? Que se genere debate o maneras de pensar, ¿no? ¿Algo más? Que tenemos todavía un cuartito de hora. En parte me ha contestado ya la pregunta que quería hacer, pero el documental no lo recibía. Me ha llamado mucho la atención, me he incorporado tarde porque estamos intentando solucionar cosas por fuera, pero lo de que has intentado no centrarte en las personas, ¿no? Sino verlo como el colectivo, ¿no? A lo pero tú como directora has conseguido hacer esa separación. ¿Tú te has podido volver sin traerte a las personas contigo? Sin traerme a las personas contigo. Claro, o sea, tú sí las has conocido como persona, aunque hayas intentado mostrar al colectivo. Creo que está contando esa historia, ha tenido que ser muy jodido. Luego cuando vuelves aquí y te pones a montar, si has sido capaz de hacer esa separación. Eso a lo mejor sería mejor que cuando tú lo veas y lo ves me digas, pero yo creo que sí, porque me guiaba más por... A ver, tenía diferentes sistemas. Por ejemplo, cojo
un aspecto concreto de lo que quiero narrar en esa escena, y en vez de que me lo cuente una persona que va a tener sus circunstancias particulares, yo por el montaje voy haciendo que lo vayan contando distintos, pero haciendo como un discurso común. Y luego hay otras partes en las que el centro no es el personaje, la construcción del personaje como tal, qué características tiene, cómo es su voz, qué chistes hace o tal, sino qué acción se está haciendo allí colectivamente. Bien sea ir a cruzar la valla, bien sea tener el lío con los policías, bien sea pues que hay una muerte y cómo se organizan porque vienen a traerles comida a los voluntarios. Entonces no estoy pendiente de uno ni de cómo se siente uno, cómo reacciona o tal, sino lo que está pasando, no qué le está pasando a él, o lo que les está pasando, sí. ¿Qué te parece? Lo discutimos. Me parece... Sí, es un poco difícil. A ver, es un corto. Ay, por Dios, qué rabia me da. Es un corto también sobre Calais, que es olvidarlo. Si os encuentro luego para tomar algo me voy a acordar, pero ahora mismo es que no me sale. Yo no sé en qué fase, tú sí porque estás con el webdoc, pero no sé en qué fase está nos cuentas también las tres, o sea, todas las que nos dedicamos a esto, llega un momento en que cuando ya estamos en la fase de promoción, difusión, paseo de la peli y los festivales, como que te apetece volver a contar otra cosa, te apetece volver a crear. Entonces no sé en qué fase estáis las tres. Vale, hablo yo. Bueno, pues en mi caso tengo como varios proyectos a la vez, siempre es un poco, por lo que he visto, interesante el tener como diferentes etapas, porque como se tarda tanto, por lo menos en mi experiencia, tardó tanto en sacar una película, empecé con el segundo proyecto hace 2 años y es un retrato en Madrid del piano bar más antiguo que hay en Madrid. Entonces a través de las canciones pues a través de las canciones que desde hace 50 años se cantan, pues contar la historia de España, y para ello me vuelvo a centrar en las personas que allí viven, o sea, que viven en el lugar, porque es que están en este piano bar siempre, que ahora están cambiando un poco. Entonces, llevo 2 años con ello y ahora estoy pues buscando financiación y bueno, la cosa no va mal, de momento hay mucho interés porque siempre esto de la música es muy interesante, llama mucho y el lugar es maravilloso. Yo daría dinero si estuviera. Muy bien. Y la verdad que es un proyecto muy bonito porque al final es pues eso, contar historias, que es lo que me interesa. Entonces, en este caso voy a volver a intentarlo hacer a través de la financiación y involucrar a las mismas personas que en el primer proyecto han participado para devolverles muchos de los favores, y como ha sido un rodaje tan bonito el de Adventum, pues vuelven a apoyarlo, entonces están con ello. Entonces, pues en cuanto termine la financiación empezaré a grabar, aunque ya tengo partes grabadas. Y bueno, pues ahí buscamos. Yo espero que el año que viene ya termine de grabar y en 2 años más lo podréis ver. No, espero que antes. Y bueno, en eso estamos. Y con otros 2 proyectos más también, en fin, un poco. Y trabajando. O sea, esto es así. Un trabajo alimenticio. Mis 9 horas diarias de trabajo, pero bueno, si te gusta al final, pues es que es una necesidad. Y al final pues lo haces. Encantada. O sea, te cuesta más y por eso tardas también más. En mi caso es así. Pero bueno, que es lo que hay ahora mismo. ¿Y tú, Bárbara? Bueno, Gemma. ¿Carmen? ¿A Carmen? ¿Y tú? Pues a ver, yo estoy viviendo este proceso extraño de por primera vez de ir a festivales, que es una cosa bastante surrealista. Y hablando con la gente y estas cosas, que no es bueno, es curioso. Y pues sí, estoy pensando en qué proyecto hacer a continuación, pero la verdad es que no lo tengo claro. O sea, siendo totalmente honesta, esta película fue un revulsivo tan grande, no solamente lo que luego quedó, sino el proceso y las cosas que ha supuesto, que
que estoy temerosa del siguiente paso, aunque supongo que sucederá. Por el revolcón que te puede meter a ti misma, ¿no? Pues porque al final sí te implicas, o sea, sí te implicas mucho. Y porque... y porque yo no soy una persona fácil y soy una persona muy segura y muy negativa, y entonces en el proceso a veces me como a mí misma, o sea, me autodevoro. Entonces tengo que estar con la cabeza bien sobre los hombros para conseguir tener la fuerza de levantar el siguiente proyecto, porque además, aunque pues tenemos la suerte, supongo, de tener esos satélites al lado que nos tiran de nosotros, pues al final también tienes que tirar tú. Y es un peso largo y dura un huevo. Entonces, mejor tenerlo claro cuando te lanzas. Bueno, de momento disfrutar de los festivales. Sí, de momento eso, sí. Y yo, a ver, es un poco raro porque, por ejemplo, me hicieron una entrevista la semana pasada en que me insistí... creo que esto como que copla, ¿no? Que era como el documental comprometido, el documental de calle, no sé qué, estás haciendo una cosa sobre los sirios, y entonces me dijo, bueno, ¿y qué proyectos tienes ahora en mente? Y fue como, voy a decir que estoy haciendo un proyecto sobre señores mayores que van una vez al mes a una montaña a ver ovnis, pues es como ¿qué me estás contando? Pero sí, a ver, lo tengo un poco, o sea, como que de momento está arrancando, pero es la montaña de Montserrat y estos señores llevan yendo allí como 30 años. Además, al parecer hay como... me hablan muchas veces como de los obreros, o sea, lo ponen todo en relación con la alienación a la que nos tienen sumidos los gobiernos. No solamente es el que se pise al peón, sino también que hay otros mundos allá afuera, o sea, son como cosas que os tendría que explicar más, pero a mí me parecen increíbles ellos como personas y además me gusta la idea de que son gente que yo veo sola, o sea, cada uno que va allí a juntarse tengo la percepción de que no tienen mucha gente cuando se van de allí, que el hecho de que seas aficionado al OVNI implica que nadie te va a llamar el raro, ¿no? Porque estamos todos aquí para algo que todos los demás ya piensan que es raro. Y luego también pues esa idea de que ellos van al hotel, toman el café y luego tienen que subir a la montaña, pero luego muchas veces no suben a la montaña y dicen que se vio un OVNI una vez hace 30 años, pero luego nunca se vio más. Eso o es fe o es en realidad una idea de que el OVNI es el MacGuffin, digamos, o sea, es como yo voy allí a buscar al otro, el del otro mundo, pero en realidad voy a buscar a este otro, que es humano y además es muy humana la relación que se acaba. Bueno, una relación muy humana, ¿me entendéis, no? Sí, como... Yo vi la historia. Sí. Y si pudiese ser grabada, pero no la voy a hacer escrita esta vez, quiero hacerla escrita. Bueno, pues si queréis preguntar algo más que la atravesara, pues... ¿La has escrita por falta de pasta? ¿O por gusto propio? No, porque me apetece, porque me pasa muchas veces que cuando apago la cámara es cuando pasa algo que me parece increíble. Y luego porque la primera vez que empecé así como a preguntarles cosas y tal, pues yo dije como que si les grababa o tal y no les hacía ni puñetera gracia. Y eso otras veces ya me pasó y la cosa es, pues a fuerza de estar allí con ellos, que te conozcan, que tal, pues hacer confianza. Pero en este caso me apetece contar las cosas yo. Y luego, por otra parte, ellos están muchísimo más cómodos contándolo con eso sí, solo con voz. Y son buenísimos. Incluso podría hacer cosas con audios. Pero sí, además al principio era como, no te voy a decir mi nombre, no te voy a decir nada.
y puse como la grabadora. No, es que además puse el móvil con el vídeo, pero no sabía poner la grabadora o no tenía la aplicación. Y entonces puse la cámara ahí, es como, ¿lo vas a poner ahí? Y es como, bueno, y empezaron suave, pero luego era como, y pon ahí que me llamo Jaime, no sé qué, que luego no te creen, ¿eh? Y la verdad es que son súper entrañables y espero que me salga ese proyecto porque lo quiero mucho. Bueno, pues nada, si no tenéis ninguna pregunta, cerramos, que esto chapa y vosotras además tenéis que hacer alguna cosa, ¿no? Tenemos que ir a ver la película de Carmen. Y vamos todos a ver cine, que tenemos que ver la peli de la compañera. ¿Vale? Sí. Que muchísimas gracias por la acogida, por estar aquí. ¿Qué quieres? Una foto si ya ha hecho la compañera. No, todos. Bueno, vale. Es verdad, es que es costumbre de Alma hacer esto. Poneros aquí y hacemos una foto de grupo, ¿vale? Porque. Porque